una vez al año por acá, por estas tierras hermosas de aquí de California, y siempre es un gozo para nosotros poder estar y ministrar a la iglesia en este contexto. Y gracias a Dios, gracias al Señor por lo que ustedes están haciendo también, en todo el esfuerzo que hacen para llevar adelante el propósito del Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, quiero compartir en esta mañana un pensamiento que he estado, y algo de esto estuvimos hablando en el retiro con los líderes, y el concepto es que para poder servir mejor hay que madurar. Amén. Una persona madura sirve mejor que una persona inmadura. Y yo creo que nosotros como iglesia estamos llamados a madurar en el Señor. Y quiero que me puedan acompañar allí en el libro de Marcos, en el libro según San Marcos, en el capítulo 10. Amén. San Marcos capítulo 10, versículo 45 voy a estar leyendo allí primero. Y el libro de Marcos es un libro que muestra una faceta del ministerio de Jesucristo muy especial, y quiero detenerme por un momento allí antes de avanzar, hablando un poquito acerca del ministerio de Jesucristo, y luego avanzar un poquito para ver cómo eso se debe manifestar en nuestras vidas también. Porque el propósito de Dios es que todo lo de Cristo, toda la gloria de Cristo sea traspasada a la iglesia, aleluya, y encarnada en la iglesia, por eso somos el cuerpo, y llevada adelante como propósito de Dios a través de la iglesia. Bendito sea el Señor. Dice así la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es lo que hemos experimentado, ¿no? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Amén. ¿Hasta qué punto? Y yo le podría decir, ¿no? Y hasta el punto de dar su vida en rescate por muchos. ¡Wow! ¡Qué nivel de servicio nos planteó el Señor! ¡Qué nivel de servicio! Mire, hermano, cuando uno lee los evangelios, uno generalmente pretende encontrar la historia de Jesús allí, ¿no? En los evangelios. Y a pesar de que los evangelios están primero allí en el Nuevo Testamento, con lo primero que nos encontramos al abrir el Nuevo Testamento son con los 4 evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sin embargo, cuando uno estudia un poquito más, se da cuenta que los evangelios no fueron lo primero que se escribió. Y ahí suena un poquito una especie de, tal vez, hasta una pequeña contradicción. ¿Por qué no se escribieron primero los evangelios y después se escribe todo el resto del Nuevo Testamento? Los evangelios comenzaron a ser escritos 30 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos. 30 años después. Es decir, la mayoría de las epístolas del apóstol Pablo ya habían sido escritas cuando recién se comenzaron a escribir los evangelios. Entonces, hermano, ahí uno encuentra y uno dice, ¿por qué el Espíritu Santo? Porque esto no es algo, digamos, de la idea humana, ¿no? ¿Por qué el Espíritu Santo comenzó a motivar tan tarde a los escritores de los evangelios para podernos mostrar la historia de Jesucristo antes de que Pablo hubiera escrito todo lo que él escribió? Y era necesario, hermanos, que Pablo escribiera primero, porque Pablo recibe una revelación de Jesucristo. Y ahí es donde está la diferencia. El propósito de Dios era que a nosotros nos llegara la revelación de Jesucristo y no una simple historia de Jesucristo. Porque si solo se hubiera escrito una historia de Jesucristo, bastaba un solo evangelio. Sin embargo, hay 4. Usted lo sabe, ¿no? Entonces, el evangelio de Marcos es un evangelio muy, muy peculiar, porque está escrito con una visión hacia el pueblo no judío necesariamente,
o el pueblo que ya vivía en Roma. Y este escritor Marcos comienza ya en el ministerio de Jesús. Usted sabe que Mateo comienza en la genealogía, Lucas comienza en el nacimiento de Jesús, lo presenta de manera muy bonita. Juan comienza en la eternidad, dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, etc. Pero Marcos comienza con Jesucristo ya maduro, ministrando el evangelio. Aleluya. Si vamos ahí a Marcos capítulo 1, ¿no es cierto? En Marcos capítulo 1, en algunas Biblias inclusive aparece con el título de Predicación de Juan el Bautista y luego comienza inmediatamente con el bautismo de Jesús. En Marcos no se toma el tiempo para hablarnos del nacimiento de Jesús, de Belén, etcétera, de todo aquello, sino que Marcos inicia su evangelio con Jesucristo en el ministerio. Y como leíamos recién, hermanos, cuando Marcos casi ya está concluyendo, ¿no es cierto?, allí en el capítulo 10, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. Amén. Y mire, el libro de Marcos parte con un Jesucristo sirviendo. Y fíjese, cuando ahí quiero llevarles al capítulo 1 del libro de Marcos, cuando Jesús es bautizado, ahí aparece por primera vez Jesús en el libro de Marcos. Y dice, aconteció en aquellos días, versículo 9, que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Qué hermoso momento, hermanos. Jesús en su mayoría de edad, Jesús en la madurez de su vida, desciende a las aguas para bautizarse con Juan y los cielos se abren. Hermano, habían pasado siglos y Dios no había hablado. El cielo estaba cerrado para el hombre. No habían sido abiertos los cielos y Dios no había hablado, Dios no se había comunicado con los hombres, pero llegó un día cuando Jesucristo descendió a las aguas y los cielos se abrieron, aleluya. Y se escuchó una voz que no se había escuchado por siglos, se escuchó nuevamente la voz del Padre, bendito sea el Señor. Y el Padre hace un acto que era muy común para el pueblo de Israel. En aquella época, bajo la cultura judía, bajo la cultura hebrea, se tenía una predilección o algo especial por el hijo primogénito, usted lo sabe. El primogénito tenía ciertas garantías respecto del resto de los hijos. El primer hijo en una familia tenía algunos privilegios, pero también tenía algunas obligaciones que estaban por sobre el resto de los hermanos. Y cuando el hijo primogénito cumplía su mayoría de edad, el padre de familia organizaba una fiesta en la cual invitaba a todos sus vecinos, a todos los amigos, y presentaba a su hijo. Y esta fiesta comenzaba con todos los vecinos, con todos los amigos, a las puertas de la casa, afuera, y el padre de familia se paraba en la puerta y presentaba a su hijo. Y usaba esta misma frase, este es mi hijo amado, aleluya. Y lo presento porque ahora él será mi descanso. Usted entenderá que en aquella época no existían las jubilaciones, no existía nada. Entonces el padre entregaba todos los bienes a su hijo mayor. Y entonces el padre entraba en el descanso. Aleluya. El hijo mayor estaba con la madurez necesaria para administrar todo lo del padre. Qué hermoso, hermanos. Mire, Dios hizo algo similar. Allí en el bautismo de Jesús, los cielos se abren y el Padre utiliza una frase muy similar a la que usaban los papás de aquella época. Este es mi hijo amado. En él descanso.
Aleluya. Bendito sea el Señor. El Padre descansó en Cristo. Aleluya. Y yo cuando entendía esto, hermano, yo dije, por siglos la iglesia ha batallado pensando cuál es el día de descanso. Es Cristo. Porque yo me voy a Génesis y trato de buscar si Dios de veras descansó el séptimo día. Y no lo encuentro descansando. Entonces dije, bendito séptimo día, es Cristo. Aleluya. Él es el descanso del Padre. El Padre descansó en su Hijo y le entregó todo. ¿Cuándo? Cuando cumplió su mayoría de edad. Aleluya. Y mire, ¿qué es lo primero que hace Jesús? Luego de ser bautizado, dice la Escritura que se fue al desierto, se fue a preparar. Jesús tomó un retiro espiritual. Gracias, hermano. Tomó un retiro espiritual de como 40 días, ¿no? Y fue un retiro un poco extraño porque uno hoy día va a los retiros espirituales y uno espera gozarse, pasarlo bien, comer bien, ¿no es cierto? Ayer estuvimos en un lindo lugar, uno escoge la montaña, una casa preciosa, todo muy rico, y si hacía mucho frío poníamos calefacción, y si estaba muy caluroso o sea, estábamos muy cómodos. Pero Jesús se fue al desierto. Aleluya. Espero que podamos aprender algo del Señor, ¿no? Se fue al desierto se fue a un retiro espiritual muy peculiar, hermanos, porque dice que en el desierto fue azotado por Satanás. O sea, hermanos, si aquí planificáramos un retiro espiritual y le dijeron, hermanos, vamos a ir a un retiro espiritual para ser atacados por Satanás, yo no sé cuántos irían, hermanos. Pero el Señor Jesús se fue a un retiro espiritual y allí fue duramente atacado por Satanás mismo, dice la Escritura. Y viene y lo tienta, fue tentado. Hermanos, vamos a ir a un retiro espiritual donde vamos a ser tentados hasta lo más profundo por Satanás. Yo no sé cuántos iríamos, hermanos. Pero así fue el retiro espiritual de Jesús. Y cuando volvió, en el libro de Marcos, ahí en el versículo 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Hermanos, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hermano, todo lo anterior fue una preparación para lo que Jesucristo iba a tener que hacer en su madurez. ¿Y qué es lo que se espera de un creyente maduro? Esto: la predicación del evangelio. Hermano, ¿qué esperamos de un miembro maduro en la iglesia? Que se convierta en un evangelista. Aleluya. Que ministre al Señor. Que tome el evangelio de Dios como su arma fundamental de la vida cristiana. Pero nosotros, como hemos recibido una herencia tan religiosa, creemos que el servicio a Dios es venir los días domingos a sentarnos cómodamente a escuchar un mensaje. Pero, hermano, nosotros hemos sido llamados a madurar y a experimentar lo mismo que experimentó Jesucristo. Aleluya. Mire, quiero que vayamos ahora, hermanos, porque, como yo les decía, tuvo que haber una revelación de Jesucristo para que pudiéramos entender estas cosas. Y la revelación la trajo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, dice él, bueno, yo como perito arquitecto descifré este misterio que estaba escondido, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya, qué tremendo. Y cuando vamos allí, si usted me acompaña a la epístola de los tesalonicenses, quiero mostrarles cómo esto se puede encarnar en la iglesia, porque claro, yo les he estado hablando de Jesucristo y usted me va a decir, sí, pero Él es Jesús.
Él es el Cristo, yo soy yo. No me podría comparar con Él, pero lo de Cristo es necesario que nosotros lo vivamos. Y el apóstol Pablo es el que nos muestra cómo esto se puede encarnar en la iglesia, hermanos. Ahí en la epístola vaya usted ahí a los tesalonicenses y vamos a tener abierto ahí en el capítulo 2, versículo 4. Gracias, primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Hermano, la legitimidad del ministerio de Pablo está fuera de toda duda para nosotros hoy día. Amén. Para nosotros hoy día no tenemos duda de que Pablo fue apóstol. Amén. Aún más, Pablo es quien le dio, de acuerdo a los escritos que tenemos, Pablo fue quien le dio a la fe cristiana, a la iglesia, la impronta y el diseño que tiene hoy día. Hermanos, en realidad, sin las epístolas de Pablo, el evangelio del Señor Jesucristo no tendría para nosotros la claridad que posee, y la iglesia no sería conocida en su alta dignidad si no fuera por la revelación que el Señor permitió a través del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. El ministerio de Pablo entonces muestra en esta epístola de los tesalonicenses algunos rasgos definitorios que queremos desarrollar. Tenemos aquí algunos antecedentes que nos permiten vislumbrar cuál fue su capacitación previa, amén, cuál fue su predicación y sus efectos, y por último, cuál fue la manera de conducirse de Pablo entre los hermanos de Tesalónica. Y ahora leamos allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra!, ¿no? Es complejo pararse y predicar y decirle, mire, todo lo que le acabo de predicar no procede ni de impureza ni de error. ¡Wow! Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿no? Porque nuestra exhortación no procedió ni de error ni de impureza, ni fue por engaño. ¡Wow! En el fondo lo que está queriendo decir el apóstol Pablo, que también hay predicaciones que proceden de engaño, etcétera, ¿no? Ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase, amén, el evangelio, así hablamos. ¿Cuándo habló Pablo? Cuando fue aprobado, cuando se le confió. Aleluya. No, dice, no como para agradar a los hombres. Y aquí hay una clara señal de madurez. No como para agradar a los hombres, sino a Dios. Aleluya. Que prueba nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Hermanos, toda la obra de Dios tiene un comienzo. Toda la obra de Dios tiene un comienzo en el Evangelio. Aleluya. Aquí tenemos cuál es la capacitación que recibe un hombre para poder ser apartado, ser enviado y por lo tanto ser un ministro del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, y el primer concepto que quiero desarrollar en este hermoso día, fuimos aprobados. Antes de la comisión, hermanos, está la aprobación. Y antes de la aprobación, naturalmente tiene que estar la prueba. Aleluya. A muchos no nos gustan mucho las pruebas, ¿no? Pero Jesús antes de comenzar su ministerio tuvo que ser probado. Aleluya. Dios es el que prueba los corazones. Así lo dice en el 2:4, ¿no? No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Para ver cuán obedientes hemos llegado a ser, hermanos.
Hermanos, una señal de madurez es la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Es una señal de madurez. Hermanos, una señal de madurez es la obediencia, no mandarse solo. Nosotros tenemos una diferencia con nuestra cultura, porque creemos que un nivel de madurez es cuando ya el hombre se puede mandar solo. Es la mayor mentira que tenemos, hermanos, porque una señal de madurez en Cristo es la obediencia. Cuán obediente eres al Evangelio del Señor, cuán maduro eres. Aleluya. Antes de confiarnos algo, Dios probará el corazón primero. ¿Cuántos están dispuestos a eso? Hermano, antes de usarnos, antes de confiarnos Dios algo, probará nuestro corazón. Eso viene primero, probar nuestro corazón. Aleluya. A través de encargos, de dificultades que en el comienzo son pequeñas, pero que luego vienen encargos y dificultades un poco más grandes, etcétera. El Señor dice: yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Así dice en Apocalipsis 2:23. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Aleluya. Hermanos, ante el Señor no tenemos nada que esconder. Aleluya. Si alguno resulta ser fiel, si alguno resulta ser hallado fiel, entonces el Señor podrá encargarle una comisión mayor. Bendito sea el Señor. Si no es fiel, entonces lo poco que tenía, así lo dice la Escritura también, o que se le había encomendado, le será quitado. La clave de todo esto, amados, es la fidelidad. Una señal de obediencia, la fidelidad. Pablo de verdad fue muy probado, y eso lo podemos ver en la historia, ¿no? Especialmente si revisamos los capítulos, del capítulo 9 al 13, especialmente del libro de Hechos. Esto es desde la conversión del apóstol Pablo hasta la separación como un apóstol, ¿no es cierto? Podemos apreciar una rica trayectoria de hechos en que Pablo participó como maestro, como profeta, y en los cuales fue hallado fiel. Aleluya. Hermano, una de las cosas que nosotros esperamos de los creyentes en una iglesia es la fidelidad a los encargos que se le hacen. ¿Cuántos dicen amén una vez más, no? Hermanos, en esta apretada síntesis que vemos ahí en el libro de Hechos, vemos cuál había sido la preparación para un ministerio mayor. Antes de ser apóstol, la fe de ellos fue acrisolada a través de un entrenamiento muy fuerte. Aleluya. Hermanos, necesitamos ser probados. Necesitamos que nuestra fe sea probada. Años atrás yo predicaba un tema que decía: nuestros enemigos determinan nuestros ascensos en la vida espiritual. Son nuestros enemigos los que van a determinar cuán arriba podemos llegar en la fe. Y yo decía este pensamiento: habría muy poco para hablar acerca de David si no fuera por Goliat. Goliat fue el trampolín que catapultó la vida de David a un escenario mundial. Hasta el día de hoy se habla de David, y no solo en los contextos cristianos. Amén. Hasta el otro día, viendo un canal de fútbol, había un equipo muy, muy humilde que estaba jugando contra uno de los grandes, y el comentarista decía: esto es como David contra Goliat. Y yo decía: mira hasta dónde trascendió David por haber matado a Goliat. Bendito sea el Señor. Tus enemigos determinan tus ascensos, tus pruebas determinan tus ascensos en la vida del Señor. Aleluya. Segundo pensamiento: solo necesitamos la aprobación de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros buscamos la aprobación de los hombres. Y una de las cosas que hablábamos en el retiro es que nosotros muchas veces, por querer ascender, nos transformamos en un producto. Amén. ¿Cuántos estuvieron ayer en un producto? Y todo producto requiere de un envase.
Usted va al mercado, ¿no es cierto?, al supermercado y quiere comprar un producto y usted lo primero que va a ver, no va a ver el producto en sí, va a ver el envase del producto. Y por lo general en el envase del producto hay una foto del producto, ¿no es cierto? Y en la foto lo presentan, pero de la mejor manera posible. Pero ¿cuándo usted descubre la realidad de ese producto? Cuando usted abre el envase, ¿no es cierto?, y lo prueba. Y ahí usted generalmente dice, no, este producto es un engaño. ¿Cierto? A veces decimos, no, este producto no sirve para... El envase me engañó. Cuando nosotros a veces queremos la aprobación de los hombres, necesitamos un envase que nos presente. Pero cuando en realidad nos conocen, aleluya, ahí la cosa cambia, ¿no? Hay un libro que se llama A todos les caes bien hasta que te conocen. Muy simpático el libro. A todos les caes bien hasta que te conocen. Aleluya. Dios nos guarde, ¿no? Dios nos ampare. Necesitamos la aprobación de Dios. Necesitamos la aprobación de Dios. Y a Dios no le sirven los envases. Dios prueba el producto directamente, hermanos. Aleluya. Y Dios sabe qué tan puro está ese producto porque Él mismo lo hizo. Es muy difícil explicarle al dueño al creador, ¿no es cierto?, al inventor de algo, tratar de explicarle lo que Él inventó. Él es el mejor capacitado para decirnos cómo es ese producto. Yo no voy a venir a enseñarle a alguien que inventó algo, enseñarle cómo se hace. Pues sería algo absurdo. Entonces, hermanos, lo mismo pasa con el Señor. Necesitamos la aprobación de Dios. Solo Dios puede probar y aprobar a un hombre y luego enviarlo. Aleluya. El Espíritu Santo dijo, apartadme, en Hechos capítulo 13, versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Aleluya. Pablo se había comisionado o se sabía comisionado por Dios y por lo tanto respaldado por Dios. Aleluya. Hermano, no hay comisión más hermosa que la que da el Señor. Aleluya. Hermano, yo una vez tuve que decirle, estaba predicando en un instituto bíblico muy grande allá en Argentina, en Buenos Aires, y yo le dije, hermano, el título con el que tú salgas de aquí no te transforma en pastor. Hay algunos que creen que los institutos bíblicos son fábricas de pastores. Egresé del instituto y ya soy pastor. No, hermano. La aprobación viene de Dios. Es Dios el que prueba y es el Dios el que comisiona, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermano, nosotros nos paramos aquí no porque tenemos un degree o un cartón o algo que diga que nosotros estamos capacitados. Nosotros estamos aquí porque Dios nos llamó. Dios nos llamó. No sé cómo explicárselo, hermano, pero Dios me llamó. Le aseguro, hermanos, que había gente mucho mejor que yo. Pero Dios me llamó a mí. Hermano, y Dios los llamó para estar aquí. Les aseguro que había mucho mejor gente que podría estar aquí. Pero Dios te tiene a ti aquí. Aleluya. Dios nos llamó. Y esa es la lucha que uno tiene. Pero ¿por qué viste en mí, Señor? Aleluya. Y Dios, hermano, amado, por eso porque Dios cuando te hizo a ti, no hizo un producto terminado. Esto es muy extraño, hermano, porque nosotros necesitamos ir creciendo en la vida cristiana. El día que tú te convertiste, Dios no hizo de ti un producto terminado. Dios hizo una materia prima. Aleluya. Nosotros no somos producto terminado, somos materia prima.
Eso es lo que hizo Dios con el hombre. Le dijo, multiplícate, fructifica, aleluya. Dios no lo hizo finalizado, aquí está listo, eres perfecto. ¿Se imaginan, hermano? Que todos fuéramos perfectos, ¿a qué venimos acá? Hermano, Dios no nos hizo perfectos. Aunque algunos quieren dar esa apariencia de perfecto, ¿no? Yo tengo un amigo muy cercano a mí que es argentino. Y él la otra vez me dijo, tengo que abrirte mi corazón, querido. Sí, le digo yo, dime. Yo antes era orgulloso, dijo. Yo antes era orgulloso, pero ahora ya no, ahora ya soy perfecto, me dijo. Hermano, solo Dios puede aprobar. Solo Dios puede probar. Por eso a veces vemos gente que dice, ¿y cómo llegó allí? Y hay personas dentro del mismo cristianismo que llegan a decir, pero si yo soy mejor que él. Hermano, les aseguro, mire, porque este pensamiento a veces pasa por nosotros, hermano. Ustedes llevan 8 años aquí, 8 años, hermano, 8 años dándole. Y a veces llega un aparecido, se instala aquí unas cuadras más allá y en 3 meses tiene 600 personas. Y uno dice, ¿cómo lo hace? Y no es que, hermano, no es que Dios tiene un llamado especial para uno o más especial. Dios reparte como Él quiere. Pero lo más importante, hermanos, es que Dios nos llamó. Aleluya. Y no importa la cantidad, sino que importa que Dios me llamó. Aleluya. Dios es el que aprueba. Pablo se sabía comisionado por Dios. Dice allí en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres. ¡Wow! ¡Qué tremenda esa palabra, hermano! Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Pablo, apóstol, no de hombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Ahora hay un movimiento que se llama restauracionismo apostólico que está siendo estudiado en los medios teológicos porque están medios locos, ¿no? Y andan apóstoles ungiendo apóstoles. Y yo conozco allá en Chile, hay algunos, no, si a mí me ungió el apóstol tanto de Venezuela o el apóstol tanto de Colombia. Los colombianos son así, hermano. No, así. Y dice, yo soy apóstol porque me ungió tal apóstol. ¿Perdón? Pablo dice, yo soy apóstol no de hombres. La unción mía no vino de un hombre, ni por hombres. No es ni de un hombre ni es para los hombres. ¡Wow! Bendito sea el Señor. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Es Dios el que aprueba. Hermanos, qué privilegio más grande, qué dignidad para un hombre poder decir, soy pastor, soy creyente, estoy a cargo de un liderazgo. ¿Qué dignidad más grande, hermanos? Porque esto no es un encargo de hombres. Oh, bendito sea el Señor. Es Dios. Tal vez tú pienses que tu labor dentro de la congregación es tan simple, pero es Dios. Hermano, hay gente que cree que las cosas en la iglesia se hacen por magia. O sea, hermano, cuando tú llegaste a este lugar y te sentaste en este lugar, hubo alguien que llegó mucho más temprano. Se llama siervo. Que instaló las sillas, que las preparó, que armaron todo esto para servir, simplemente para servir. Y cuando tú te vayas de aquí, ellos no van a estar en la puerta diciendo, reconózcame pues. ¿Usted estuvo cómodo? Bueno, deme las gracias. No, hermano, porque no servimos a los hombres. ¿Cuántos se gozan de esto, hermano? Nuestro servicio busca la aprobación de Dios. Aleluya. Hermano, por eso todo siervo de Dios no ha de buscar la aprobación de los hombres.
La iglesia de Antioquía podía ayudar, podía ayunar, podía orar, podía imponer manos, podía despedirlos, pero solo el Espíritu Santo podía apartarlos y enviarlos. Aleluya. Apóstol significa apartado y enviado. La iglesia obedeció al Espíritu y simplemente confió lo que el Espíritu, o confirmó lo que el Espíritu Santo había ordenado. Aleluya, qué hermoso es que la iglesia no se mueve por programas propios. La iglesia se mueve por una obra del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Hermanos, ahora bien, podemos ver que el Espíritu Santo escogió justamente a los hombres que anteriormente de la misma iglesia había señalado para una misión, allá mismo en Jerusalén. Ellos venían de allá. Hermanos, esto nos muestra, por un lado, que una iglesia normal como la de Antioquía tiene la mente de Cristo y por tanto tiene el ministerio del llamamiento que Dios hace a unos ciertos hombres, y por otro lado que el Espíritu Santo confía el llamamiento que ya había sugerido al usar a estos hombres por anterioridad. La comisión de Dios es de confianza. Ese es el tercer pensamiento que quiero desarrollar con ustedes. La comisión de Dios es una obra de confianza. Hermano, Dios confía en nosotros. Aunque usted no lo crea, hermano, Dios confía en nosotros. Dice el apóstol Pablo, para que se nos confiase el Evangelio. Dios no entrega el Evangelio a cualquiera. Dios se lo entrega en las manos de gente en la cual Él confía. Oh, bendito sea el Señor. La expresión ¿para qué? Dice, para que se nos confiase. La expresión ¿para qué? Indica el propósito siempre presente de toda obra de Dios con los hombres. Dios te tiene aquí por un ¿para qué? Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios te tiene aquí para encargarte algo de confianza. Tú no le entregas algo de confianza a cualquiera. Amén. No, los encargos de mayor confianza son aquellos en quien confío. Yo no voy a entregar cosas de valor, dice el Padre, ¿no? Como el Evangelio, a cualquiera. Por eso al primero que se lo encargó fue a su Hijo. Por eso dice Pablo luego, Él es el primogénito. En el encargo Él es el primogénito. Para que lo tengamos a Él como modelo de servicio, de entrega, de amor, de todo. Hermano, hay un ¿para qué? Hermano, ¿para qué estás aquí? Y muchas veces nosotros damos respuestas tan vagas, ¿no? Porque me gusta venir a la iglesia. Me cae bien el pastor. No, y tengo lindos amigos. ¿Para qué vienes? Oh, para aprender. Sí, para aprender. ¿Para qué? Para cantar. Sí, ¿cantar para qué? Aleluya. Hermano, tú estás para que Dios te haga un encargo de confianza. Predicaba hace algunos días en una iglesia en Santa Ana, tenemos un tesoro en vasijas de barro. Somos vasijas de barro, pero contenedores de un tesoro. Hermano, suena tan extraño, y con esto quiero ir concluyendo, hermano. Suena tan extraño que Dios haya dicho esto, ¿no? Ustedes son como tesoro en vasijas de barro. Y yo pensé, Señor, si yo tuviera un tesoro, ¿dónde lo guardo? En la caja más fuerte que encuentre, hermano. Busco el
banco que me dé mayor seguridad para guardar un tesoro. Pero Dios eligió vasijas de barro para encargarnos el mayor tesoro. Porque Dios quiere que el mundo no ponga su vista en la vasija, porque es una vasija de barro, sino que busque dentro de la vasija. Hay un tesoro. Y ese tesoro Dios lo va a poner en aquellas vasijas que le den confianza. Bendito sea el Señor. Y Dios te trajo aquí esta mañana para delegarte un tesoro. Y Dios ha decidido, oh bendito sea, bendito Señor. Somos simples vasijas, pero Dios ha decidido depositar confianza en ti. Él te vio, hermano, en medio de toda la multitud de gente que te rodea. Él te vio y dijo, Él es de confianza. Por eso te trajo aquí. Porque entendemos y sabemos que en el Evangelio ninguno está por casualidad aquí. Tú estás porque Dios tiene un interés de encargarte algo especial. Y ese encargo es un tesoro. Es un tesoro. Dios, dice el apóstol Pablo, para que se nos confiase. Aleluya. El para qué es lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestras vidas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de que me levanto tan temprano? Me sacaron de madrugada de la cama, hermanos. Literalmente de madrugada, hermanos. Empecé a sentir ruido en la casa, ahí donde estaba. Hay que levantarse, le dije a mi esposa. ¿Y qué hora es? Son las 6 de la mañana. Hermano, hacemos todo esto. Hermano, mira, preocúpate de que todos esos esfuerzos que hagas tengan un para qué. Dale sentido a tu fe. Dile, Señor, yo quiero ser de tu confianza. Oh, qué hermoso esto, hermano. Mira, Dios nos llama y dice, quiero que seas de mi confianza. Oh, ¿se imagina? Alguien importante te llama y dice, mira, yo he visto en ti una persona de confianza, quiero que estés cerca. Que Dios te está diciendo eso esta mañana. Hay un para qué. Pongámonos en pie y preguntémosle al Señor, ¿para qué, Señor? Y vas a poder escuchar su voz diciendo, porque quiero hacerte un encargo de confianza.